a pasar a lo que será la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de reunirnos, de poder estar aquí y de poder así glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta tarde, hermanos, quisiera, hermanos, o quiero que meditemos acerca de un pasaje, hermanos, tal vez muy conocido de todos nosotros. Ahí en Lucas capítulo 15, hermanos, versículos del 11 al 24 va a ser la base que vamos a tener, hermanos, para nuestra lectura en esta tarde. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, esperando en Dios, hermanos, que lo que vayamos a meditar sea de ayuda, hermanos, para nuestra vida espiritual. Dice así, hermanos: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice la palabra de Dios, en el versículo 24, y comenzaron a regocijarse. El tema de hoy, hermanos, en esta tarde, 3 preguntas claves, hermanos, para nuestro futuro. 3 preguntas claves para nuestro futuro. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestro futuro sea diferente a lo que estamos viviendo ahora? ¿Cuántos quisiéramos que cuando nuestros hijos crezcan, vean o tengan una vida diferente, una vida con más oportunidades, una vida más placentera? Yo creo, hermanos, y estoy seguro que si en nuestras manos estuviera, buscaríamos, hermanos, que nuestros hijos tuvieran un futuro mejor, más placentero, con menos situaciones difíciles, menos complicado. Yo creo que todos, hermanos, quisiéramos un futuro completamente diferente a lo que estamos viviendo ahora en nuestro tiempo. ¿Cuántos quisiéramos nosotros, hermanos, viendo la situación que vivimos ahora, cuántos quisiéramos que vinieran tiempos mejores para nuestra vida? Pero no sabemos cómo hacerlo. Las situaciones cada vez se ponen más complicadas, las situaciones cada vez, hermanos, se ponen más difíciles. ¿Cuánto quisiéramos? Estoy seguro, hermanos, que todos quisiéramos transformar para bien la situación
tal vez que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos quisiéramos cambiar las situaciones que estamos viviendo ahora, hermanos, pero tampoco sabemos cómo hacerlo? Y esta tarde, hermanos, esta tarde quiero que aprendamos por medio de la parábola del hijo pródigo, hermanos, 3 preguntas que son claves, hermanos, para transformar nuestro futuro a partir del día de hoy. 3 preguntas, hermanos, que cada uno de nosotros debemos hacernos para transformar nuestra situación actual. Tal vez de angustia, tal vez de tristeza, tal vez de aflicción y tal vez de falta de bendiciones. Esas 3 preguntas, hermanos, para nuestro futuro son bien sencillas. ¿Dónde estoy ahora? Sería nuestra primera pregunta. ¿Dónde estoy ahora? Nuestra segunda pregunta, hermanos, será ¿dónde quiero estar? Y nuestra tercera pregunta y última, hermanos, ¿cómo puedo llegar allí? Y vamos a ver cada una de estas 3 preguntas, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Y la primera pregunta, hermanos, es ¿dónde estoy? Veíamos ahí, hermanos, la historia de este joven que se aleja de su padre. Este joven, hermanos, pide la herencia a su padre, la herencia que le corresponde. Era difícil, hermanos, para el padre, hermanos, poder aceptar la pregunta o la petición, hermanos, que estaba haciendo su hijo. Porque normalmente, hermanos, las herencias se entregaban cuando el padre moría. Y dentro de la tradición judía, hermanos, y dentro de la cultura y dentro de la ley de los judíos, hermanos, a este joven le correspondía una parte pequeña de la herencia, porque tenía un hermano mayor y al hermano mayor le correspondía la mayor parte. Pero aunque fuera pequeña su herencia, hermanos, o fuera pequeña o una mínima parte de la herencia fuera de él, para él era mucha. Porque su padre era un padre próspero, porque su padre era un padre que se dedicaba a trabajar y había, hermanos, tenido grandes propiedades. Y él dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y se va muy lejos. Y dice la palabra de Dios que empezó a malgastarlo todo. Empezó a vivir, hermanos, y despilfarrando, hermanos, la herencia que le había entregado su padre. Y se fue lejos a una provincia muy lejana. Dice ahí la palabra de Dios que se fue. No muchos días después de que su padre le dio la herencia, hermano, lo juntó todo y se fue. No le importó, hermanos, el dolor que podía haberle causado su padre al alejarse de él. No le importó, hermanos, lo que pensaran los demás. Lo que él pensaba era disfrutar lo que ahora tenía. Y al parecer, hermanos, disfrutaba algo que no le había costado trabajo. Tal vez eso pueda dar respuesta, hermanos, al hecho de que lo malgastó, hermanos, muy fácilmente. Pero se fue lejos, hermanos. Y esta situación de este joven, hermanos, nos hace ver muchas veces la situación en la que llegamos a encontrarnos nosotros. ¿Dónde estoy? Este joven, hermanos, pudo reflexionar. Porque dice el versículo 14, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estaba lejos de la casa y ya no tenía nada. Y esta es la primera respuesta, hermanos, a nuestra pregunta. ¿Dónde estoy? Estoy lejos y no tengo nada. ¿Cuántas veces, hermanos, encontramos que esa es la situación nuestra en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Señor y no analizamos nuestra situación, hermanos? Cuando este joven, hermanos, se da cuenta que empieza a faltarle, hermanos, se acuerda de su padre. ¿Cuántas veces, hermanos, nos alejamos nosotros de Dios? Y llega la situación, hermanos, llegamos a una situación a vivir, hermanos, tal vez contraria a lo que nosotros podemos disfrutar, tal vez contraria, hermanos, a lo que nosotros quisiéramos, y empezamos a recordar. Y empezamos a ver la situación presente y digo, ¿dónde estoy? Este joven está en un lugar, hermanos, lejano de su casa, ya nadie se acerca con él, y ya no tiene nada. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en esa misma situación?
Y muchas veces, hermanos, llegamos a estar en esa situación por las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Las malas decisiones, hermanos, traen malas consecuencias. Lo que sembramos, hermanos, eso es lo que vamos a cosechar. Si sembramos malas decisiones, hermanos, vamos a cosechar malas consecuencias. Y era lo que estaba viviendo este joven. Estaba cosechando nada más y nada menos, hermanos, lo que él había sembrado. Se había alejado de su padre, y lejos de su padre, hermanos, estaba sin protección. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás ahora tú? ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿Algunas veces te has preguntado por qué sufres? ¿Algunas veces te has preguntado por qué te hace falta algo? ¿Nos has llegado a la conclusión que lejos de Dios no tienes nada? Ese joven, hermanos, pudo reflexionar y reconocer que estaba en esa situación de miseria, hermanos, porque había tomado una mala decisión. Estaba en esa situación de miseria, hermanos, porque había sido soberbio. Y la soberbia, hermanos, de ese joven le llevó a decir que no necesitaba de su padre para poder disfrutar de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos llenado de soberbia, hermanos, nosotros, y nos hemos creído autosuficientes? Nos hemos llenado de soberbia, hermanos, y nos hemos alejado de Dios pensando que no lo necesitamos. Ese joven no pensó así de esa manera. Ese joven se llenó de soberbia. Otra de las cosas que hizo ese joven, hermanos, no valoró lo que tenía. Tenía todo ahí con su padre, porque dice, hermanos, en el final de la historia, hermanos, dice, en la casa de mi padre todos los jornaleros tienen que comer, no les falta nada. A él no le faltaba nada y aún así, hermanos, se fue. Y ahora que está en ese lugar, hermanos, donde ya no tiene nada, donde lo malgastó todo y nadie le da nada, se pregunta dónde estoy y se da cuenta que está muy lejos de su padre. Estaba allí, hermanos, porque no había sido agradecido con su padre. Hermanos, él había fracasado. Era un fracasado. Porque las cosas no le salieron como él pensaba que le podían salir. Versículo 17 dice, y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. En la casa de mi padre, el más pequeño de los siervos de mi padre tiene que comer. El que hace el trabajo más pequeño ahí con mi padre, nunca le falta nada. Y yo aquí estoy sufriendo. Yo aquí estoy mendigando. Y llegó a tal grado, hermano, su situación, que solamente hubo un hombre que se compadeció de él, por así decirlo, y le dio trabajo para que apacentara los cerdos, para que alimentara cerdos. Y dice la palabra de Dios que era una situación tan miserable la de este hombre, la de este joven, hermanos, que quería comerse la comida que llevaban para los cerdos. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Por qué sufres? ¿No te has preguntado por qué sufres? ¿Dónde estás? ¿Estás lejos de Dios? ¿Por eso sufres? Por eso sufrimos, hermanos, los cristianos, cuando nos alejamos de Dios. Sufrimos, queriendo que no, nuestra alma está sedienta de Dios, hermanos, y de una manera u otra busca acercarse de Dios, hermanos, y sufrimos, nuestra alma sufre, nuestro espíritu se va apagando, hermanos, y sufrimos en gran manera, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Ese joven, hermanos, estaba enojado. No le gustaba el lugar donde estaba ahora. ¿Dónde estoy? Y se mira, hermanos, alrededor de él y está en una manera miserable y está enojado con la condición de fracaso que tiene ahora. Porque es un fracasado. Estaba enojado, hermanos, con su miseria.
Reconoció, hermanos, que cómo era posible, siendo un hijo de un hombre tan poderoso, de un hombre tan rico, de un hombre que tenía muchas posesiones, cómo es posible que él estuviera viviendo en esa condición, en esa desgracia. Y es lo mismo que yo te hago la pregunta en esta tarde: ¿dónde estás? ¿Por qué estás viviendo en una condición tan miserable? ¿Por qué no te acercas a Dios? No te enojes con Dios, enójate contigo, porque lo que vives, si estás lleno de tristeza, si estás lleno de fracaso, lo que vives es la consecuencia de tus propias decisiones. Enójate con tu condición y ponle remedio a tu condición. Ese joven, hermanos, no estaba enojado con su padre. Ese joven se enojó con su condición, hermanos. ¿Y saben de qué le sirvió? El estar enojado con su condición, hermanos, le sirvió como combustible, le sirvió como motivación, hermanos, para salir de la miseria. Te sientes bien lejos de Dios. Este joven no se sentía bien. Si le preguntas tú a este joven: ¿te sentiste bien lejos de tu padre? Va a decir: no se siente nada bien. No es nada aconsejable estar lejos del Padre. Y él no lo diría, hermanos: no te alejes nunca de Dios. Nosotros debemos enojarnos con nuestros fracasos, hermanos. ¿Cómo es posible que, siendo hijos de un rey, hermanos, muchos de nosotros estemos viviendo en la condición que estamos viviendo? Pero no nos enojemos con nuestro Padre, no dejemos de estar cerca de Él, enojémonos con nosotros mismos, hermanos, porque muchas veces nuestra condición actual, hermanos, es por causa de las decisiones que hemos tomado. Enojémonos pues, hermanos, con la situación que estamos viviendo y salgamos adelante. Acerquémonos pues a Dios. ¿Dónde estás? ¿O dónde estoy? Es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿dónde quiero estar? Versículos 18 y 19. ¿Dónde quiero estar? Dice ahí el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. La pregunta es: ¿dónde quiero estar? Y el joven dice: ¿dónde quiere estar? Él quiere estar con su padre, ¿sí? El hijo pródigo, como se le llama en la historia esta, hermanos, el hijo pródigo quería volver a su casa, quería volver con su padre, quería volver a ese lugar que un día disfrutó, pero lo menospreció. Lo disfrutó, pero lo menospreció. No lo valoró. Y ahora quiere volver al lugar que le corresponde como hijo del dueño, y reconoce que no lo merece ser hijo del dueño. Pero también sabe que su padre trata bien a los jornaleros y dice: tan siquiera como uno de ellos. ¿Dónde quieres tú estar ahora? ¿Dónde te gustaría estar? ¿A dónde quieres llegar? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos el mismo derecho del hijo pródigo. Tenemos el derecho de llegar al lugar, hermanos, que como hijos de Dios nos corresponde. En la casa de Dios, hermanos, si nosotros nos acercamos, no somos sirvientes, somos hijos. Y si tú te acercas a Dios, Él no te toma como siervo, como sirviente, te toma como hijo. ¿No te gustaría estar allí? Ser tomado como hijo de Dios. Él dijo: yo quiero estar en la casa de mi padre, quiero estar con Él, quiero estar con Él. ¿Dónde quieres tú estar ahora? Dios, hermanos, quiere ponernos en el lugar que nos corresponde como hijos. Yo te hago una pregunta: ¿quieres seguir viviendo como vives ahora? ¿Quieres seguir sufriendo lo que estás sufriendo ahora? Ya nos acostumbramos a vivir lejos de Dios. A todos nos acostumbramos. Recuerda que dijimos en la mañana: los mexicanos somos buenos para eso. Nos acostumbramos a todo.
Lo peor que puede pasarle a un cristiano es acostumbrarse a estar lejos de Dios. No te acostumbres al fracaso. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es un Dios de fracaso. Dios es un Dios de victoria. ¿Dónde te gustaría estar? ¿No te gustaría estar con Dios? ¿No te gustaría estar con el Padre? Tercera pregunta. ¿Cómo puedo llegar allí? Versículos 20 y 21. Él había querido, en el versículo 18 y 19, nos dice dónde quería estar. En el versículo 20 y 21 nos dice cómo puede llegar, cómo pudo llegar ahí. Dice el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo, fíjense lo que le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él, el hijo que se fue y malgastó todo, hizo un plan para volver. Tenía que levantarse de donde estaba y ser humilde con su padre, cosa que no lo había hecho. Al contrario, se había mostrado soberbia. Pero ahora tiene que mostrarse humilde. Para poder acercarnos a Dios tenemos que humillarnos. Reconocer, hermanos, que solos, hermanos, fracasamos. Reconocer que solos no podemos llevar a cabo una vida acepta delante de Dios. Él tenía que reconocer, hermanos, que tenía que levantarse y ser humilde con su padre. ¿Has visto tu situación? ¿Cómo está tu situación ahora? ¿Cómo la puedes cambiar? ¿Has estado lejos de Dios? ¿Has sentido la necesidad de Dios? ¿Has sentido que algo te falta, que te sientes incompleto? ¿Por qué no te acercas ahora? Ahí nos está diciendo cómo podemos llegar allí a la casa del Padre. Porque este hombre, este joven, lo hizo. Se levantó, no solamente lo pensó. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos se quedan ahí, hermanos? En simples pensamientos. Pero este joven, hermanos, lo pensó y lo hizo. Fue a su padre y dice, hermano, la parte, hermano, dice, y levantándose vino a su padre. ¿No quieres tú estar allí con el Padre? ¿No quieres tú disfrutar de la armonía con tu Padre? Él siempre te está esperando. Dice la palabra de Dios que cuando él venía y estaba lejos todavía, lo vio su padre y fue su padre movido a misericordia. La misericordia de Dios nunca cambia. La misericordia de Dios es siempre la misericordia de Dios. Es bien grande. La misericordia de Dios alcanza a todos, hermanos. Y de tal manera su padre lo vio y fue movido a misericordia, hermanos. Y el padre corrió a recibirlo. Y el padre se echó sobre su cuello. Y el padre, hermanos, le besó. Así puedes llegar tú delante de Dios. ¿Cómo podemos nosotros cambiar para bien la situación que estamos viviendo? ¿Qué necesitamos? Exactamente lo mismo que hizo este joven. Levantarnos y acercarnos a Dios. Eso es lo que necesitamos. Sé humilde, acércate a Dios. Cambia, ya te diste cuenta que lejos de Dios no vas a alcanzar nada. Sé humilde y levántate. Quiero concluir con esto, hermanos. Para poder acercarnos a Dios, tenemos que levantarnos. Si no te levantas, no puedes acercarte a Dios. Tienes que levantarte. No te quedes con la intención. ¿Cómo quisiera levantarme? No, levántate. Anímate. Pon manos a la obra.
El único camino para acercarnos a Dios es Cristo. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar allí con el Padre? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. ¿Cómo podemos llegar allí? Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él y levantémonos. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los brazos amorosos de nuestro Padre, que todos los días nos está esperando, que a cada momento de nuestra vida está esperando que nosotros nos levantemos y que nos acerquemos a Él para poder Él manifestar su misericordia para con nosotros, para correr Él a recibirnos, para correr Él y abrazarnos, para correr Él y besarnos, porque le da gusto que regreses a Él. Si estás lejos de Dios vas a fracasar. Eso es definitivo. Pero si estás cerca de Él, Dios es un Dios de victoria. Y siempre vas a salir adelante. Siempre vas a salir victorioso en todas las cosas que emprendas. Pero también si estás lejos de Dios, vas a fracasar. Quiera Dios, hermanos, que nos permita a cada uno de nosotros, en la situación que nos encontremos, hacernos esas tres preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo puedo hacerle para llegar allí? Esa es la meditación, hermanos, en esta tarde. Quiera Dios que pueda remover nuestros corazones y pueda ver la situación, cada uno, hermanos, podamos ver la situación que estamos viviendo. Analicemos, hermanos, qué es lo que estamos haciendo mal y pongámosle remedio. Este joven la analizó y vio que era un miserable y tenía que acercarse a Dios, a su Padre, y al acercarse a su Padre encontró la respuesta, una respuesta, hermanos, muy positiva de parte de Dios. Si tú te acercas a Dios hoy, vas a encontrar una respuesta muy positiva delante de Dios. ¿Sí? Muéstrate humilde delante de Dios y acércate. Si se necesita, hermanos, que yo quiero que oren por mí, es el momento de hacerlo para que te acerques a Dios. Si reconoces que no has hecho las cosas debidamente o como es debido, es el momento que te acerques a Dios. Si reconoces que te hace falta un Salvador, es el momento que te acerques a Dios. Vas a dejar pasar desapercibida esta situación. Es el momento de hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Si hay alguien en esta tarde que quiera venir a la obediencia, puede hacerlo mientras cantamos este himno que ya tiene preparado nuestro hermano Raúl. Y también, hermanos, si hay algún hermano que dice, bueno, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero que oren por mí para que Dios me dé la oportunidad de seguir adelante en mi vida como cristiano, puede hacerlo también de la misma manera. Así que al frente y pídale perdón a Dios. Vamos a estar de pie para cantar un himno de más.